Vamos a entrar ahora a otro tipo de dirección en cuanto al mensaje en esta serie, el Evangelio según San Marcos. Y vamos a entrar en algo que pocas veces se toca, porque es un punto delicado dentro de este pasaje correspondiente, que abarca desde el 13 al 13, capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 6. Entonces, en el pasaje del Evangelio de Marcos, al que llegamos ahora, tenemos el relato de la clase de controversia que siempre estaba Jesús, y algunos probablemente le hayan visto como el que creaba escándalos, el que provocaba situaciones un poco incómodas debido a su franqueza, debido a su autoridad con la que hablaba. Y entonces aquí tenemos este relato que Jesús estaba suscitando para hacer entender que hay muchas reglas que están dentro de la religión, que no fueron reglas puestas por Dios. Y si fueron puestas, llamadas normas o principios, fue bajo la ley en el pasado, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces tengo que explicar esta controversia, porque esta controversia era fruto de el penetrante conocimiento de Jesús, de la personalidad de la gente. Él sabía quiénes eran las personas que estaban alrededor de él. Él sabía la autosuficiencia de algunos, el legalismo absurdo de otros y la indiferencia de otros más. También el pensamiento de los criminales, porque los religiosos, muchos de ellos, porque no estás de acuerdo con ellos, ellos se vuelven criminales. Entonces, Marco reúne aquí 4 incidentes que ponen de manifiesto que Jesús no estaba dispuesto a dejarse encajonar por las simples normas humanas y su deliberada provocación a la controversia para que la verdadera naturaleza de la libertad pudiera hacerse evidente. El Señor nuestro Dios nos llamó a libertad. Nos dijo, no sean esclavos de los hombres. Entonces, aquí el escenario de estos incidentes se prepara con el llamamiento de Mateo como discípulo. Lo primero que aparece aquí en este capítulo 2, versículos 13 y 14 es el llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. A lo mejor ustedes escucharon una contradicción, porque yo dije Mateo y ahora digo Leví. Bueno, es evidente que el nombre de Leví era el nombre, como se dice, nombre de pila, ¿no? Yo quise saber por qué le dice nombre de pila. Bueno, pues es que es el nombre que le dieron en la pila bautismal, ¿no? Según la religión. Pero el nombre de pila de Mateo era Leví. Y yo creo que Jesús mismo fue el que le puso este título, Mateo. Es muy factible que así haya sido, porque Jesús le cambiaba el nombre a sus discípulos, como lo hizo, por ejemplo, le dijo a Simón, el hijo de Jonás, serás llamado Pedro, ¿no? Pero el nombre de Pedro es Simón, hijo de Jonás. Entonces, es decir, Pedro significa piedra. Por alguna razón le puso piedra. Le puso a Santiago y a Juan los hijos de Zebedeo, o sea, el mote de los hijos del trueno, hijos del trueno. Era la forma en que el Señor se dirigía a ellos. Así que es muy factible, aunque no lo dicen aquí las Escrituras, que fuese Jesús el que le cambió el nombre de Leví a Mateo, llamándole Mateo. Ahora, ¿por qué le puso Mateo? Bueno, porque significa don de Dios. O sea, Mateo era un privilegio tenerlo. Era el don de Dios. Por alguna razón, tal vez el Señor así lo consideraba y le quiso poner este apodo, Mateo. Entonces, ahora entendiendo, al hablar de los publicanos, estoy hablando de Mateo. Mateo era un publicano. Mateo era un
una persona odiada por la sociedad. Así que a ellos no les pagaban un sueldo, el gobierno romano los tenía como los que cobraban el impuesto, el tributo, pero no les pagaban, no les daban salario. Entonces ellos, su salario era lo que le agregaban a la cuota correspondiente al impuesto. Cualquier parecido con algunos que conocemos por ahí es mera coincidencia. Ahora, era cierto que tenían que entregar un cierto porcentaje al gobierno, según la ley, pero se quedaban con el resto. Normalmente eran hombres muy ricos. Ustedes recuerdan a Zaqueo también, era muy rico, pero odiados por todo el mundo por su manera de actuar. Pero Jesús vio algo en Leví. Jesús conocía su corazón y sabía que había algo en él que hacía que se sintiese insatisfecho con aquella clase de vida. Y Jesús vio el hambre que había en su corazón y por lo tanto le llamó y le dijo, sígueme. No le importaba para nada que pudiese perjudicar a su propia reputación el permitir a un hombre semejante, a un publicano, a un recaudador de impuestos, para que fuera su discípulo. Así que él, Leví, no dice qué le motivó, no dice qué fue lo que provocó que confiara tan absolutamente en Jesús, de tal manera que sin decir nada se lanza en pos de este llamado. El orgullo de él ahora iba a ser discípulo de Jesús. Entonces la siguiente escena probablemente tuvo lugar al día siguiente de esta entrega de Mateo, y Marcos la relaciona con este llamado que Jesús hizo de él. Dice que aconteció, dice el versículo 15, que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren, aquí hay una lección muy interesante porque Mateo, la reputación de él, bueno, era un hombre que recaudaba impuestos para el gobierno romano, ni siquiera era para el pueblo de Israel. Robaba, sí, porque tenía que agregarle un porcentaje con el cual él se quedaba y era su salario. Pero el punto es que era odiado, era una persona odiada por la sociedad como el resto de sus compañeros. Entonces él hizo una reunión en su casa. Vamos a cenar, les quiero contar algo. Estoy bien contento porque tengo el privilegio de ser llamado discípulo de este portentoso hombre de Dios llamado Jesús. Entonces imagínate qué colección de estafadores debieron reunirse aquel día en la casa de él. Todos los que recaudaban los impuestos en la ciudad, todos los pecadores, todos los que se veían despreciados por la sociedad, estaban ahí sentados. Nadie los quería, pero ahí estaban todos los amigos que entre ellos se tenían que querer, a menos que fueran también transeros entre ellos mismos. Cuando pasaron los escribas de los fariseos y vieron que en medio de ellos, de todo esto, pues había botellas de cerveza, ¿no? Imagínense la escena. Cortes de cerdo, que le llamamos acá chicharrones, ¿no? Jesús estaba sentado en medio de ellos y los fariseos, bueno, los escribas en este caso, se escandalizaron porque era evidente que era amigo de aquellos hombres odiosos. No les estaba echando un sermón, sino que estaba sentado entre ellos, comiendo y bebiendo con ellos. Los escribas se quedaron totalmente pasmados al verlo y llamaron a sus discípulos a su lado para preguntarles, ¿por qué
hace Jesús estas cosas? En lugar de dirigirse a Jesús, le pregunta a los discípulos a ver si provocaba una animadversión en contra del Señor. ¿Acaso no sabe quiénes son esas personas? ¿Por qué permite que le vean en la compañía de hombres como esos? Estos hombres eran la clase de personas despreciables. Y estos fariseos, estos escribas, pues realmente estaban escandalizados. La respuesta de Jesús es de lo más reveladora. De hecho, está de acuerdo con sus comentarios y dice, miren, tienen razón. Son hombres enfermos. Son hombres adoloridos, cargados de problemas. Su manera de vivir les ha perjudicado enormemente y no ven la vida como debe de ser porque se ocultan tras muchas maldades y son falsos en muchos sentidos. Estoy de acuerdo con ustedes, es lo peor, ¿no? Están en lo cierto. Son personas enfermas por el pecado. Pero ¿en qué otro sitio debiera estar un médico si no es en medio de los que están padeciendo, de los enfermos? Ese es su argumento. Él dijo, he venido para sanar a los hombres y por lo tanto, cuando padecen es cuando más me necesitan. Con aquella manera tan maravillosa que tenía de decir las cosas el Señor, ahora llama su atención al enfoque correcto, pero al mismo tiempo hace que vuelvan sus ojos ahora hacia sí mismos. Les dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Es decir, aquellos que se consideran justos, como lo hacían los fariseos, están en realidad más necesitados que aquellos a los que consideran como los desechados por la sociedad. O sea, lo que aquí decimos comúnmente la chusma. De hecho, aquellos fariseos se encontraban más profundamente trastornados que los recolectores de los tributos y los pecadores, pero no lo sabían. Pero Jesús les estaba diciendo, a aquellos que se consideran religiosos, no tengo absolutamente nada que decirles. Pero a estos que saben que están enfermos y están dispuestos a recibir ayuda, estoy a su absoluta disposición para sanar sus almas. En la actualidad nos encontramos con personas que son autosuficientes y que están convencidas de que no necesitan a Dios para nada. Incluso se les podría clasificar socialmente como buenas personas y hasta generosas, pero no quieren nada con el Señor. Preséntame una persona bien vestida, bien adinerada, con buena presencia, atractivo, pero que no tiene a Cristo. Y yo te diré, estamos viendo a un anatema. Hace mucho que he aprendido que la mejor manera de tratar a esas personas indiferentes, autosuficientes, es sonreírles y ser amables con ellas, pero dejando que sigan su camino. Es la decisión que han tomado. Muchas veces ellos, en su incapacidad de reaccionar a la medicina de su alma, ridiculizan al que pretende darles el mensaje. Lo atacan, lo insultan y buscan mil maneras de sacar de su interior esa situación que les duele, pero que la palabra les ofende para sanidad. Entonces, será el momento de hablarles a estas personas cuando estén bien dispuestos a escuchar. Si no, ni pierdas el tiempo. No vale la pena. Deja que sigan su vida. Por eso es mejor esperar en otra ocasión. Y hay ocasiones que Dios permite que nos enfrentemos con problemas en nuestra vida y hace que dejemos de aferrarnos a la terrible ilusión de que somos capaces de afrontar la vida solos. Ese es el mayor engaño
que se ha extendido entre los hombres. Mientras sigan pensando así, hay poco que se pueda hacer por ellos y muy poco que les podamos decir, porque nuestro Señor siempre dedicó sus esfuerzos mayormente a los hombres y a las mujeres que estaban dispuestos a recibir ayuda. En el momento en que estaban sufriendo tanto que sabían que era el momento de hacer a un lado el orgullo y la autosuficiencia y probar por fin lo que se ha dicho tanto, que es el remedio para los males del alma. He conocido personas que han sido autosuficientes, es decir, que se bastan a sí mismos, no necesitan de nadie para sobrevivir. Personas que se han hecho a sí mismos, personas destacadas en el campo profesional de negocios, pero llegó el momento en que todo se les vino abajo. Sus cónyuges, al no soportar tal caída, han decidido abandonarlos porque el negocio de ellos ha fracasado. Estos individuos frustrados han pensado en varias ocasiones en el suicidio. En los años 30, en el tiempo de la Gran Depresión, multimillonarios se suicidaron porque no supieron qué hacer con la caída de sus negocios. El dinero ya no era suficiente y estaban llenos de deudas. Por lo tanto, todos los que rechazaron la palabra acabaron quitándose la vida porque no sabían qué hacer. Por primera vez en su vida han comprendido que no pueden controlar más su vida y están ahora totalmente dispuestos a escuchar a alguien que les hablen acerca del gran maestro. Hay mucha gente encumbrada que en verdad llegó el momento de entender que con toda la multitud de millones de dólares que tienen, sus grandes mansiones y negocios no les han satisfecho su alma y caen en la cuenta que se está acercando el tiempo en que ellos partirán de esta vida a la eternidad y luego descubren que todo lo que han acumulado no lo van a alcanzar a disfrutar. Otros lo van a disfrutar. Por primera vez en su vida han comprendido que no pueden controlar más todo esto a través del dinero o a través de la influencia. Están totalmente desamparados y les ha costado mucho reconocerlo. Es por esta razón por la que rechazan la ayuda. El orgullo siempre va a ser el problema. El orgullo fue el pecado de Satanás, fue el pecado de Lucero en su caída. Jesús se acercó a todo tipo de personas en todo lugar y sin prejuicios. Él no rechazaba a nadie, ricos, pobres, degenerados, de todo. Él recibía a quien viniese con un corazón dispuesto. Estaba buscando a los que estaban dispuestos a responder por causa del sufrimiento en sus vidas. Y luego viene un punto interesante. En Marcos 2, 18 al 20, está relacionado con el poder de la tradición. Y aquí vamos a entrar en este aspecto de la tradición. Un día Jesús les dijo, ustedes me siguen no por lo que yo les hablo, sino por el pan que han de comer. En otra parte dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, siguiendo la tradición de los hombres. Entonces, aquí Marco dice, comenzando con el versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Estoy seguro que no entendieron qué estaba diciendo el Señor o qué estaba explicando. Nos encontramos de nuevo con un grupo de fariseos que se sentían ofendidos. Evidentemente el día en que sucedió este incidente era un día de ayuno, según la ley. La ley de Moisés requería
que se dedicase un solo día del año al ayuno, el día conocido como Yom Kippur, que los judíos observan hasta la fecha. El día de la expiación es el único día, según la ley, en el que se debe ayunar. Pero los fariseos, con el propósito de mostrar lo celosos que eran, habían designado a lo largo de los siglos, día tras día, como días de ayuno, porque consideraban el ayuno como la mejor manera de llamar la atención de Dios a su piedad. Piedad falsa, por supuesto, y al mismo tiempo la atención de los hombres. Pura hipocresía, pues habían modificado la ley para aparentar piedad. Es evidente que aquel era uno de esos días. Y algunas personas fueron a Jesús y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos están ayunando, pero tus discípulos no ayunan? Todo el mundo está cumpliendo con el ayuno, le dijeron. ¿Por qué te burlas de este modo de la tradición? ¿Por qué haces deliberadamente caso omiso de estas costumbres? ¿Por qué no haces que ayunen tus discípulos? Esta clase de pregunta es la misma que se sigue haciendo en la actualidad. ¿Por qué no cumplen las normas? ¿Por qué no cumplen lo establecido? ¿Por qué su grupo siente que no tiene que adherirse a los mismos principios que el resto de la gente? ¿Por qué estudian y comparten la Biblia en las calles y en los restaurantes y no en el templo? Una vez más, la respuesta del Señor es de lo más sugestiva. Estamos entrando en muchas tradiciones que no son necesarias, pero que están impuestas por los religiosos principales. Entonces el pueblo sufre y vive siempre con un complejo o un sentimiento de culpa porque nunca ven que Dios esté satisfecho con nada. Pero eso es un malentendido, ¿no? Han malentendido, según podemos ver, la verdadera naturaleza de la ocasión del ayuno. Creen que hay que celebrar un entierro, pero no es así. Lo que hay que celebrar es una boda. Tenemos al novio aquí y nadie ayuda en una boda. Mientras el novio está presente, habrá fiesta y alegría, habrá risa y gozo, pero llegará el día en que el novio se marchará y entonces es cuando será el momento de ayunar. Pero mientras esté el novio aquí con nosotros, estaremos felices. Pero cuando se vaya el novio, entonces lo vamos a extrañar y es cuando ayunaremos. Pero cuando esté presente el novio, lo que se hace entonces es organizar una fiesta y no un ayuno, por supuesto. Y esto es lo que necesitamos ver de nuevo los cristianos. Jesús está comentando aquí acerca de los cambios tan drásticos que se producen en el carácter de la alabanza cuando las personas descubren la realidad sobre la relación con Jesucristo. Si yo estoy con Él todos los días, en espíritu y en verdad, estoy gozoso todos los días. No necesito rituales religiosos, no necesito tradiciones de los hombres. Y lo que yo necesito es tener un corazón abierto, hambriento y sediento de Dios. Y todos los días de mi vida estaré con Él en comunión y no solamente los fines de semana. Los cultos han sido durante demasiados siglos, de acuerdo al concepto del Antiguo Testamento, de la alabanza, presentando en ese tiempo una escena llena de solemnidad, de inclusive misticismo, ¿no? Silencio y rituales y ceremoniales. Ahora, continuando, del 21 al 22 de este mismo capítulo 2 de Marcos. Aquí nuestro Señor destaca esta diferencia con dos ejemplos de los más perceptivos y gráficos. Dice el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, ¿no? O sea que aquí no había nadie que pudiera dar mejores ejemplos que los que daba Jesús. Qué manera más maravillosa tenía
de hablar acerca de las cosas sencillas que formaban parte de la vida diaria, para hablar acerca de ellas, para exponer la verdad ejemplificada con vivencias que deseaba ilustrar de una manera totalmente fresca y muy clara. Está hablando ahora acerca de esta nueva relación, de esta relación que hemos establecido con el nuevo nacimiento. Está hablando cuando dice, cuando se encuentra el novio entre ellos y hay gozo, y que este gozo hace que celebremos, que tengamos fiesta. Cuando tenéis esa clase de relación conmigo, les está diciendo, entonces no es ya el momento de arreglar lo antiguo con lo nuevo. O sea, el mismo Señor dijo que ya lo antiguo no funciona con lo nuevo. No son compatibles lo antiguo con lo nuevo. Déjeme explicar. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir Jesús con eso? Bueno, las formas antiguas ya no funcionan. Dios no quiere nada de tu vida antigua, ni bueno ni malo. He aquí, todo es hecho nuevo. Lo nuevo es demasiado poderoso y destruirá las formas antiguas que intentan contenerlo. No se puede hacer de esa manera porque las cosas viejas ya pasaron, dice 2 Corintios 5:17. En lugar de quedarse sentado con los brazos cruzados, solemne y piadoso, incluso mórbido ante la presencia de Dios, sin mostrar ninguna reacción, la gente está manifestando el gozo que sienten al venir Cristo a morar en sus vidas como una persona viva, y lo hacen aplaudiendo, abrazando a otras personas y manifestando de ese modo una relación cariñosa. Miren, lo nuevo es Cristo. Es nuevo. Él es lo que hace nuevo. Yo estoy viejo. Entonces mi vida antigua no puede retener lo nuevo porque explota y se echa a perder. La presencia de Cristo en mí, ese es lo nuevo. Eso es lo que me llena de una gran capacidad de adoración, de alabanza y aparte de una expresión de alegría que nunca pensé tener. El resistirse a ello es un error que Jesús ha expresado de una manera muy gráfica para que nosotros lo podamos entender. Es como poner un pedazo de tela que no ha encogido en una prenda vieja y cuando el parche se encoge, hace un agujero mayor aún. Ahora, la segunda ilustración, cuando habla del vino nuevo, no se puede meter el vino nuevo en odres viejos. En aquellos días no tenían botellas, por lo que usaban las pieles cocidas de los animales. Eran como botellas de piel, ¿no? Y tenían su tapa y todo, y se llenaba de líquido para el viaje. O lo tenían en la cocina o en el comedor para acompañarlo con las comidas. Entonces las pieles antiguas se volvían quebradizas, no eran flexibles, y cuando entraba el vino nuevo estallaban fácilmente. El vino nuevo es fuerte y está aún fermentando, despidiendo gases. Si se pone vino nuevo en odres viejos, no tardarán en reventar las pieles y se perderá todo. Los odres están hechos para poner vino en ellos, pero tienen que ser flexibles, no pueden ser rígidos, inflexibles y que no cedan, sino que deben poder expandirse con el vino, expresando el gozo que contienen. Debe ser, vamos a decir, cuando es inflexible, truena. Cuando es flexible, puede inflarse junto con los gases, pero no revienta. Nuestro Señor, en su gran sabiduría, nos está mostrando con estas palabras lo que sucede cuando la gente o una persona vuelve a tener una relación vital con Cristo. Necesitan encontrar una nueva manera de expresarlo y no volver a sus antiguas maneras de hacerlo. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando de una manera muy clara.
El Señor no quiere nada de tu vida antigua. Cuando tú viniste a Cristo con toda tu vida antigua, llena de pecado, en ese momento el Señor quiere que te identifiques con la muerte de Él en la cruz. ¿No? Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, lo que ahora vivo es nuevo. Ya no es lo antiguo. Ahora sé adorar, no como lo hacía antes. Ahora mi corazón es honesto y sincero, no con la actitud ritualista o ceremonial antigua. El Señor no quiere nada con mi vida pasada. Entonces, el principio que está ilustrando nuestro Señor aquí es que no se debe permitir nunca que la tradición destruya las relaciones, y eso es lo que sucede con frecuencia. Tenemos que luchar en contra de la tradición, porque Jesús lo hizo en su tiempo. Fue el enemigo más sutil y pernicioso con el que se tuvo que enfrentar. Por eso, aquí entramos al tercer incidente. Hablando del legalismo, hablando de tradición. Miren, los versículos 23 al 28 del capítulo 2, dice que los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. Para nosotros, los que vivimos acá en el occidente, pues de plano no entendemos a qué se refiere. El tercer incidente expone el problema de las normas. Y aquí dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, ¿no? El día de reposo es sábado. Para aquellos hombres, esas palabras representaron un desafío. Nuevamente nos encontramos con un incidente que hacía que tuviese que enfrentarse directamente, causando de inmediato la controversia con aquellos fariseos. Ahora bien, lo que hicieron sus discípulos era algo que hubiera sido perfectamente corriente hacer en cualquier día de la semana. No estaban robando del granjero al pasar por sus campos de grano, porque la ley decía que siempre y cuando no usen una hoz o una guadaña para coger el grano. Cualquier viajero que acertase a pasar y tuviese hambre podía trillar unas cuantas cabezas de grano con sus manos y comer el trigo. El problema era no solamente eso, sino que era día sábado. Estaba prohibido, según la ley, ¿verdad? El día de reposo no debes hacer eso. Y para entonces los fariseos habían impuesto ya una enorme cantidad de restricciones sobre el sábado, que es el día de reposo. Ahora, déjeme explicar. Originalmente, el día de reposo o sábado era el de permitir que el hombre se restableciese para que pudiera descansar, para que se distrajera el sábado, estuviera en familia. Si era observado como era debido, se convertiría en un verdadero gozo. Pero los fariseos le habían dado tantas vueltas e interpretaciones de lo que representaba dejar el trabajo, que lo habían convertido en un terrible peso, imposible de soportar. Por ejemplo, afirmaban que estaba perfectamente bien escupir sobre una roca en sábado y que eso no era problema alguno. Pero si se escupía en tierra, eso hacía que se convirtiese en barro y el barro era argamasa. Por lo tanto, al serlo se estaba trabajando en sábado y por eso estaba muy mal escupir en el suelo.
Fíjese nomás. O sea, detalles que te parecen ridículos, pero que era bastante severa la ley que ellos habían impuesto. Y esa era la naturaleza de las restricciones que habían ideado. Por eso no es de sorprender que pensasen que estaba mal que trillasen una cabeza de grano en el sábado, a pesar de que tuviesen hambre, porque eso representaba trabajar en sábado. Bueno, Jesús hizo que cayesen en la misma trampa que ellos le habían tendido. Estaban apoyando sus normas y defendiendo sus leyes, haciendo uso del mandamiento, aquel que dice, acuérdate del día de reposo, o sea, del sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será reposo, sábado, para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, etc. Pero Jesús le dijo, esperen un momento, ¿no habéis leído nunca lo que dice en 1 Samuel 21? Que David y sus hermanos y sus hombres, huyendo para salvar la vida, tenían hambre, no habían comida normal al alcance, de modo que en su desesperación entraron en el tabernáculo, cogieron el pan de la presencia, que la ley que había sido designada por Dios mismo, que decía que era solo pan para los sacerdotes, y se lo comieron. 12 barras de pan, como un símbolo para Israel, preparado para cada semana y colocado sobre la mesa del tabernáculo, y solamente ellos se lo podían comer. Pero David, debido al hambre que sentían sus hombres, se atrevió a entrar en el tabernáculo y coger aquellas barras de pan y a distribuirlas entre sus hombres, y Dios no hizo nada al respecto. No lo castigó. ¿Qué pensáis al respecto?, les dijo el Señor a ellos. Lo que hizo David. Lo cierto es que no respondieron a la pregunta de Jesús, de modo que él saca la conclusión. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Mediante estas palabras, lo que hace Jesús es subrayar el principio que debe gobernar nuestras vidas como creyentes. Los seres humanos tienen siempre que tener precedencia por encima de las normas. O sea, tienen que entender que hay cosas muy delicadas que se tienen que cumplir a pesar de la tradición. Entonces, aquí es donde mucha gente dice, bueno, yo pertenezco a una religión o secta que guarda el sábado, ¿no? Otros dicen, nosotros guardamos el domingo. Otros dicen, nosotros guardamos todos los días, porque todos los días tenemos a Jesús, el Señor del día de reposo. Entonces, hace algunos años en Estados Unidos se envió a un equipo de creyentes bien preparados para atender las necesidades de una facultad en el oeste del país. Estaban celebrando reuniones en una sala muy grande en el dormitorio del internado de las mujeres. Había una norma en aquella facultad según la cual las chicas debían de estar en sus dormitorios a las 10:30 de la noche. Los chicos podían quedarse levantados hasta las 12, pero las chicas se tenían que acostar a las 10:30. Estaban celebrando una reunión fantástica y Dios se había manifestado de una manera maravillosa. Aquellas jóvenes señoritas habían comenzado por primera vez a relacionarse unas con otras como personas y estaban acercándose unas a otras, pidiéndose perdón, siendo perdonadas, llorando juntas y abrazadas unas a otras, orando las unas por las otras, y el Espíritu se estaba moviendo en gran manera y el tiempo estuvo corriendo y rebasó la hora en que deberían de reunirse en sus dormitorios después de las 10:30. Así que a las 10:30 en punto apareció la encargada del dormitorio y entrando con gran exclamación dijo, son las 10:30, es hora de que las muchachas
estén en sus habitaciones. Una de ellas dijo, pero es que Dios está obrando aquí y ahora no podemos terminar la reunión. La responsable contestó, yo soy la encargada aquí y según las normas se tienen que acostar a las 10:30 y me voy a asegurar de que se cumplan. Uno de los dirigentes tuvo el suficiente arrojo como para decir, entendemos su problema, señorita encargada. ¿Podemos hablar con usted? Varios platicaron con ella durante 2 horas para convencerla de que ese era un avivamiento. Era algo maravilloso y no había que pararlo. Así que, mientras tanto, hablaban con ella, el tiempo corrió y se cumplió el propósito. La reunión culminó con gran bendición y con gran gozo por el avivamiento provocado por la piedad de todas. Entonces, así es como normalmente pensamos. Es preciso acostarse a la hora establecida, pase lo que pase. Las normas de conducta en el hogar se tienen que cumplir, teniendo prioridad sobre todo los demás. Pero Jesús dijo, el ser humano tiene preferencia por encima de las normas. Bueno, las normas están hechas para ordenar las necesidades. Para eso son. Y están perfectamente bien de ese modo. Pero cuando una norma acaba por oponerse a que se supla una necesidad, entonces hay que eliminar esa norma. El Señor es el primero en dejarlo bien claro. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar la semana que entra para entrar ahora sí al capítulo 3 y del 1 al 6, donde hablaremos del hombre de la mano seca. Y podemos ver que una vez más el Señor se concentra en un enfermo. Y ya lo platicaremos. Bueno, déjenme terminar nada más diciéndoles lo siguiente. Fíjense que el Señor nunca hablaba con términos de amenaza. Siempre con la piedad, siempre con el amor, con la comprensión. Así que con todo y con eso, después de haber dicho todo aquello, el Señor tampoco se mostró atemorizado ni hizo ninguna concesión, porque la respuesta, como es natural, es el principio que gobernaba sus acciones. Él siempre estaba presto en ayudar, en bendecir, en sanar. Siempre estaba listo, como deberíamos estar siempre nosotros. No importa la hora. A veces llegan personas a mi casa muy tarde en la noche y yo podría decir, ¿saben qué? Esa es la hora de dormir. No os puedo atender. Pero no, yo tengo que atenderlos. Hay una emergencia. Están necesitados y hay que atenderlos. La norma de la casa es que nos acostemos todos a tal hora. No, la norma es ser misericordiosos. Así que el punto es que cuando llegaba el momento de tratar con un ser humano, Jesús le trataba tal y como Dios le había hecho, y cuando nosotros mismos quebrantamos las reglas y las normas impuestas por los hombres por esa causa y con esa misma actitud, entonces estaremos actuando del mismo modo que lo hizo Jesús. Que Dios nos ayude a tener sabiduría y el valor necesario para hacerlo así. Tengo aquí una oración escrita. Padre nuestro, nos sentimos asombrados por la maravillosa percepción y comprensión que tuvo nuestro Señor con la humanidad. Gracias por su valor, que hizo que se atreviese a desafiar las tradiciones de los hombres. Concede que también nosotros lo tengamos. Enséñanos a caminar en el Espíritu, en este sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima con el favor de Dios.